Es posible que el amor de tu vida regrese, después de 20 años, vestido de seda y manejando un coche de lujo, a reclamar un lugar que él mismo abandonó. ¿Lo dejarías entrar al porche de tu casa, o cerrarías la puerta para siempre? Hoy, el pasado ha vuelto al terruño, y nada volverá a ser igual. Hola, ¿cómo están? Soy Lorelis, y me hace muy feliz recibirlos una vez más en mi canal. Para los que aman las historias de resiliencia, de familia, y sobre todo de esas segundas oportunidades que nos da la vida, hoy les traigo mi nueva novela, Cenizas en el terruño. Pónganse cómodos, preparen un café, y acompáñenme a descubrir si el fuego del pasado aún tiene fuerza para arder. Cenizas en el terruño. El sol de la tarde caía con una parsimonia dorada sobre los geranios del corredor. Para ella, el tiempo se había medido durante años en el crecimiento de sus plantas y en el éxito de su hija, una joven que ya caminaba por la vida con la frente en alto, y la misma sonrisa que una vez le robó el aliento a un hombre que partió buscando horizontes más brillantes. Ese día, el aire se sentía distinto. No era el viento habitual del campo. Traía un eco de motores y un silencio que presagiaba tormenta o milagro. Cuando el coche negro, elegante y ajeno al polvo del camino, se detuvo frente a la verja, el corazón de ella dio un vuelco que le recordó que seguía vivo, latiendo bajo una armadura de paciencia y fe inquebrantable. Ella nunca se volvió a casar. Se quedó habitando esa espera silenciosa, confiando en que la raíz siempre llama a la semilla. Él bajó del auto con una lentitud que delataba el miedo. A pesar de sus trajes caros y de los negocios prósperos que había levantado lejos, se veía pequeño ante la fachada de la casa que alguna vez fue su mundo. Sus sienes estaban nevadas por el tiempo, y sus manos traían el rastro de otras vidas, de otros hijos que nacieron en tierras extrañas, pero sus ojos seguían siendo los del muchacho que prometió volver. He vuelto, dijo él, con la voz quebrada. Había dejado atrás sus empresas y su vida armada en el extranjero para regresar al terruño, al único lugar donde su nombre sonaba a verdad. Ella no soltó la regadera de inmediato. Lo miró desde el umbral, serena, aunque por dentro las cenizas empezaran a arder con una fuerza que la asustaba. «Nunca te terminaste de ir», respondió ella en un susurro. En ese instante, la puerta de madera crujió, y la hija de ambos apareció en el corredor. Al ver al hombre frente a su madre, el tiempo se detuvo. La joven era el vivo retrato de un amor que la distancia no pudo marchitar, y su presencia recordaba todo lo que se perdió, pero también todo lo que aún podía salvarse. El primer paso estaba dado, pero el camino hacia el perdón apenas comenzaba a dibujarse en la tierra seca del jardín. ¿Se puede reconstruir un hogar sobre las cenizas del ayer? Él regresó al terruño dejando atrás un imperio y otra familia, buscando el único lugar donde se sintió verdaderamente en casa. Pero entre él y su gran amor, ahora se interpone una joven con sus mismos ojos y 1000 preguntas sin respuesta. ¿Lograrán las brasas del pasado encender el futuro de esta familia después de tantos años? Esta historia apenas comienza y quiero que me acompañes en cada entrega. Tu opinión es el motor de mis letras. ¿Crees que el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso? El aire dentro de la casa era denso, cargado de un aroma a café recién colado, y a recuerdos que se resistían a ser olvidados. Él se sentó a la mesa, la misma mesa de roble, que él mismo había barnizado antes de partir, sintiendo que sus manos no encajaban del todo en aquel entorno sencillo pero digno. Frente a él, su hija lo observaba con una mezcla de curiosidad y reproche que le taladraba el alma. ¿Por qué ahora?, preguntó la joven rompiendo el silencio. Su voz era firme, una herencia directa del temple de su madre. Él bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Había dirigido juntas de accionistas y cerrado tratos millonarios, pero ante esa pregunta se sentía como un aprendiz de la vida. Porque el éxito sabe a ceniza si no tienes con quien compartirlo, respondió él con honestidad descarnada. Construí una vida, tuve otros hijos, pero cada noche, al cerrar los ojos, el olor que buscaba era el de esta tierra, y el de tu madre. He dejado mis negocios, he delegado todo lo que tenía allá, para morir, si es necesario, donde realmente empecé a vivir. Ella, su esposa de siempre, servía el café en silencio. No interrumpía, pero su sola presencia validaba el momento. Sabía que su hija necesitaba esas respuestas,
tanto como ella necesitaba confirmar que la espera no había sido en vano. «Tienes otros hijos», sentenció la muchacha, dejando ver la herida del abandono. «¿Cómo se deja una familia para volver a otra?» «No los estoy dejando a ellos, estoy regresando a mí», dijo él, buscando los ojos de su hija. «Ellos tienen su vida allá, pero mi lugar, mi verdadero terruño, está aquí. Sé que no puedo borrar los años, pero tengo el resto de mis días para intentar que me reconozcas como tu padre». El primer puente se había tendido, pero las sombras de esa otra vida aún acechaban desde el teléfono que no dejaba de vibrar en el bolsillo de su saco. ¿Se puede reclamar un lugar que se dejó vacío por años? El regreso no es solo un abrazo y un perdón, es enfrentar el espejo de la sangre. Él ha vuelto con el corazón en la mano, pero su hija no está dispuesta a olvidar tan fácil. Entre el aroma del café y las confesiones, surge la pregunta más difícil. ¿Se puede ser padre después de haber sido un extraño? La historia se complica y las emociones están a flor de piel. El teléfono sobre la mesa de madera vibró con una insistencia que parecía un grito. Era un número extranjero, uno que él reconoció de inmediato y que lo obligó a apartar la vista de su hija. El idilio del regreso se topó de frente con la realidad. Nadie deja una vida entera sin que los hilos tiren de vuelta. ¿No vas a contestar?, preguntó ella, manteniendo esa calma que siempre lo había desarmado. Él apagó la pantalla, pero el silencio que quedó fue aún más ruidoso. Sabía que sus otros hijos, aquellos que crecieron entre lujos y asfalto, no entendían su renuncia. Para ellos, este viaje al terruño era una locura de la edad, no un rescate del alma. Son ellos, admitió él, mirando a las dos mujeres que lo observaban. No entienden que aquí es donde tengo mi raíz, creen que los negocios son más importantes que la paz. El problema, intervino la joven, cruzándose de brazos, es que no puede ser dos hombres distintos al mismo tiempo. Aquí eres el que volvió, pero allá sigue siendo el que falta. ¿Qué vas a hacer cuando vengan a buscarte? Porque vendrán. Él se levantó y caminó hacia la ventana que daba al campo. Había vendido sus acciones, había cerrado su oficina principal, pero los afectos no se liquidan como una empresa. El conflicto no era solo con sus hijos de allá, sino con el hombre que fue durante esos años de ausencia. Esa noche, mientras la luna bañaba los sembrados, él y su gran amor se quedaron a solas en el corredor. Fue entonces cuando ella, con la sabiduría que dan los años de espera, le tomó la mano. «Confío en que volviste para quedarte», dijo ella. «Pero para que este fuego prenda de nuevo, no puede haber cenizas de otros hogares enturbiando el aire. Mañana tendrás que dar la cara al pasado, si de verdad quieres un futuro con nosotras. ¿Se puede huir de la vida que uno mismo construyó? El regreso al hogar soñado no es tan sencillo como abrir una puerta. Él ha dejado todo por su primer amor, pero los lazos del pasado no se cortan con tijeras. Sus otros hijos reclaman su presencia y su hija en el pueblo reclama su lealtad. ¿Será capaz de cerrar la puerta del pasado sin lastimar a quienes dejó atrás? ¿O la presión lo obligará a huir de nuevo? La paz del terruño se rompió al mediodía con el rugido de un motor que no pertenecía a esas calles de tierra. Un coche deportivo brillante y fuera de lugar se detuvo ruidosamente frente a la casa. De él bajó un joven rubio, vestido con ropa de marca y la mirada encendida de rabia. Era el hijo menor de su otra vida, el vivo recordatorio de los años que él pasó lejos. «Así que aquí es donde te escondes, papá», gritó el muchacho desde la verja, ignorando el silencio sagrado de la siesta. Él salió al encuentro, sintiendo que el mundo se le partía en dos. Detrás de él, su primera esposa y su hija mayor observaban la escena desde el corredor. El choque de dos realidades era inevitable, el hijo del éxito frente a la hija de la espera. «Mauricio, te dije que no vinieras», dijo él con firmeza, aunque por dentro temblaba. «Mi decisión está tomada. He vuelto a casa». «¿A casa? Nuestra casa está en la ciudad, en los negocios, en lo que construiste con mi madre», replicó el joven señalando con desprecio la sencilla fachada. «No puedes dejarlo todo por un fantasma del pasado». La tensión subió de tono cuando la hija del terruño bajó los escalones. Se paró frente a su medio hermano, dos jóvenes que compartían la misma sangre pero mundos opuestos. El pueblo entero parecía contener el aliento tras las cortinas. Esa tarde, el hombre tuvo que tomar la decisión más difícil. Su hijo le ofrecía el regreso al poder y al dinero,
amenazando con desmoronar lo que quedaba de sus empresas si no volvía. Por otro lado, la mirada serena de su gran amor le recordaba por qué había decidido quemar sus naves. «Si te vas ahora», susurró ella, acercándose a él mientras el joven Mauricio esperaba en el auto, «la puerta no volverá a cerrarse, pero esta vez será porque ya no habrá casa a la que regresar. Elige, el hombre que el mundo creó, o el que yo siempre amé. ¿Qué pesa más, la lealtad a los hijos o la fidelidad al alma?» El pasado ha llegado al terruño en forma de un hijo herido que reclama el regreso de su padre. Él se encuentra entre la espada y la pared, el imperio que construyó con esfuerzo o el amor que guardó en el pecho durante décadas. Dos familias, un mismo hombre, y una decisión que lo cambiará todo para siempre. El momento de la verdad ha llegado. El silencio que siguió al grito del motor de Mauricio fue más pesado que cualquier tormenta. El joven se quedó en el auto, con el motor encendido, como un ultimátum viviente. Él miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las colinas del terruño, y luego miró a la mujer que, con las manos enjugadas en su delantal, lo esperaba sin presiones, pero con la determinación de quien ha entregado una vida entera a la esperanza. «Hijo», dijo él, acercándose a la ventanilla del coche con paso firme, «allá dejé edificios, cuentas bancarias y un nombre respetado. Pero aquí dejé mi alma. No te estoy abandonando a ti, porque siempre seré tu padre. Pero no puedo seguir viviendo una mentira por miedo al qué dirán. Dile a tu madre que el negocio está en sus manos y en las tuyas. Mi verdadera riqueza está en este jardín». Mauricio lo miró con rabia, pero también con una pizca de envidia al ver la paz en el rostro de su padre. Sin decir más, el coche arrancó levantando una nube de polvo que desapareció en la carretera. Él caminó de regreso al corredor. Su hija mayor lo esperaba a mitad de camino. Por primera vez, no hubo preguntas, solo un abrazo largo que selló los años de ausencia. El perdón no necesitaba explicaciones. Se sentía en el calor de ese reencuentro. Esa noche, bajo el manto de estrellas que solo brillan así en el campo, él y ella se sentaron en el viejo banco de madera. Las cenizas habían dejado de ser polvo del pasado para convertirse en el fuego que calentaba su hogar. Él había dejado el mundo por ella, y ella había guardado el mundo para él. «Al fin estoy en casa», susurró él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Bienvenido», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Siempre supe que el camino más largo siempre termina donde late el corazón. El amor ganó la batalla, pero el viaje apenas comienza». Él eligió la paz del terruño y el calor del primer amor sobre el poder y el dinero. Ha demostrado que nunca es tarde para enmendar el rumbo, y que las segundas oportunidades existen para quienes tienen la valentía de perseguirlas. ¿Qué te pareció el final de esta historia? A veces, para encontrarnos, tenemos que perderlo todo. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre lo que el mundo esperaba de ti y lo que tu corazón te gritaba? Gracias por acompañarme en esta historia de segundas oportunidades. Tú, después de escuchar esta historia, ¿qué harías en su lugar? ¿Perdonarías o protegerías tu paz? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Siempre los leo y aprendo mucho de ustedes. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas mis próximas historias. También te espero en mi página de Facebook, donde compartimos el día a día de estas letras. Soy Loreilis y te doy las gracias por permitirme entrar en tu hogar con mis palabras. Un abrazo enorme y hasta la próxima.